Muy bien, pues ha llegado el momento de centrarnos en el panorama económico actual con preguntas como ¿estamos en una situación de crisis o es un contexto de oportunidad? ¿Cómo es el contexto macroeconómico en el que nos movemos y cuáles son las estrategias a seguir a corto y a medio plazo? Para contestar a estas preguntas, ¿quién mejor que José Luis Jiménez? Él es el director general financiero de Mapfre y os pido un fuerte aplauso para él. Bienvenido, José Luis, y muchísimas gracias por esta interesantísima presentación que nos vas a hacer del panorama actual económico. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días a todos. Se supone que me toca hablar de lo que va a pasar en los próximos meses y espero no estar muy equivocado, que es lo que suele pasar en la mayoría de los casos. Fijaros que cuando tuvimos que hacer la presentación y elegimos la primera transparencia, que me parece que ya me he cargado antes de empezar, y esto se ha quedado desbloqueado, era una foto con varios cactus. Y la verdad es que la foto no estaba elegida a propósito. Pero, sin embargo, cuando uno se pone a reflexionar y llega al final de la presentación a las conclusiones, y dice, pues a lo mejor los cactus era un mensaje subliminal de lo que nos espera ahí fuera, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir el entorno económico internacional? Yo creo que Bosco hacía una referencia muy acertada al principio. Pues nos enfrentamos a un entorno de menor crecimiento. Es cierto que vamos a mejorar un poquito respecto a los últimos años, pero tampoco mucho. Fijaros que el Fondo Monetario Internacional estima que para los próximos 5 años el crecimiento promedio de la economía mundial está en el entorno del 3,1, que es el menor crecimiento que hemos tenido durante muchas décadas. Eso es un poco el principio de las previsiones a las que nos tenemos que enfrentar. Es cierto que va a haber un movimiento distinto. Es cierto que los países desarrollados vamos a mejorar un poquito, ahora lo veremos de alguna manera cuantificado, y que los países emergentes o los países en vías de desarrollo van a frenar esas tasas de crecimiento tan altas que experimentan, ¿no? Y por el lado de la inflación, pues también es cierto que va a haber una cierta reducción de los elevados niveles a los que nos habíamos enfrentado en los últimos años. Pero tenemos que estar preparados a tasas de inflación más elevadas de la que nos están transmitiendo. Yo veo que va a ser muy difícil que la inflación se reduzca por debajo del 3 o el 3,5, ¿no? Si tuviéramos que ver eso de una manera numérica, pues yo creo que tendríamos ahí un cuadro donde vamos a ver las principales regiones del mundo, que nuevamente creo que se ha quedado ahí bloqueado. Ahí está. El crecimiento económico, que no sé si al final se puede ver o no, pero si tengo que resumir eso en pocas cosas, yo diría el mundo va a tener una tasa de crecimiento un poquito más baja de lo previsto, pero sobre todo yo llamaría la atención al caso europeo. Las cifras que manejamos para la zona euro, pasar de un 0,5 a un 0,7 en el presente año o irnos a un 1,5, pues parece que estamos haciendo algo de mejoría. Pero realmente, si nos comparamos con Estados Unidos o el resto de las economías del mundo, yo diría que el crecimiento al que nos vamos a enfrentar pues es un poco paupérrimo, ¿no? Estados Unidos es la economía que presenta mejores cifras de crecimiento, hay una actividad mucho más fuerte que en el resto de los mercados. Hoy es un día, yo diría, importante para nosotros, porque probablemente a la hora de la comida el Banco Central Europeo haga un primer gesto de una reducción de los tipos de interés, muy probablemente 0,25, que es mucho menos de lo que estábamos descontando al cierre del ejercicio anterior, pero es una cifra que quiere dar un impulso a esa actividad económica que va muy por detrás de los americanos, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos la foto es completamente distinta. Ahí ahora mismo el mercado ya ha dejado de descontar bajadas, incluso en algunos casos está descontando una posible subida, ¿no? Entonces, la actividad es tan fuerte que la Reserva Federal no se atreve a bajar los tipos de inflación por si se equivocan otra vez con los tipos de interés y luego tienen que subir mucho más de lo que han bajado, ¿no? Entonces, en esa circunstancia nos estamos enfrentando ahora mismo en el mundo, ¿no? Quizá el otro lado, cuando nos vamos a la parte de las economías emergentes, es un poco lo que nos llama la atención. Realmente, tanto a la parte de Asia-Pacífico como a la parte de América Latina, estamos viendo crecimientos muy fuertes. Y estamos viendo crecimientos muy fuertes en un entorno que nos sorprende
porque las inflaciones están relativamente controladas para sus medias históricas y están teniendo tipos de interés muy elevados que les ayudan a frenar la inflación y al mismo tiempo a defender sus monedas. Ese es el dato o la previsión que tenemos sobre la parte de la inflación, con la fuente es la OCDE, es el último informe que acaba de salir hace unos días, y en las barras azules vemos cuál es la previsión de inflación para el presente año, mientras que los rombos blancos chiquititos es la previsión para el año que viene. Nuestra visión en Mapfre, yo diría ahí tenemos una pequeña ventaja competitiva al tener una presencia, yo diría aseguradora, en más de 40 países del mundo y teniendo equipos de inversiones en más de 26 países que estamos gestionando cerca de 65.000 millones, pues tenemos una buena combinación entre lo que es la economía real, lo que estáis haciendo las empresas y las previsiones que podemos tener desde el punto de vista de mercado. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Que los precios no van a bajar tanto como estamos estimando. Va a ser muy difícil esa reducción de la última milla por parte de los bancos centrales. Recordar que se equivocaron a la hora de subir los tipos de interés y no se quieren equivocar dos veces a la hora de bajarlos. Entonces, es muy probable que nos enfrentemos a un entorno donde los tipos de interés van a estar más elevados de lo previsible. Hablamos de inflación, hablamos de los precios, hablamos del efecto que esto tiene para mucha de la actividad que las empresas desarrollan. También para nosotros desde el punto de vista del aseguramiento. Si mañana, por desgracia, se quemara una empresa, y esto yo diría que en cualquier parte del mundo pasa todos los días, simplemente la reconstrucción de esa empresa hoy va a ser mucho más caro de lo que era hace un año, por el precio de los materiales, por el precio de la mano de obra, por una serie de razones. Hoy, si aseguramos una empresa en 100, pues probablemente si pasa algo en esa empresa y hay que reconstruirla el año siguiente, el coste ya no va a ser 100, probablemente va a ser 105 o más. Si vamos a los componentes que tenemos en el lado de la inflación, fijaros, la parte de la izquierda es Estados Unidos, la parte de la derecha es Europa. Lo más significativo, lo que más contribuye al crecimiento de la inflación son los servicios. Entonces, cualquier medida que tenga que ver con servicios y las economías desarrolladas, cada vez somos más terciarias, hay más servicios, pues esto significa que va a ser muy difícil reducir el efecto de los precios. Vamos a la parte crítica, la parte del día donde hoy tendremos, yo digo, esa noticia de esa reducción del 0,25. También me atrevo a adelantar, si no se produce la reducción del 0,25, malo o malísimo, porque eso significa que los datos no están para nada controlados desde el punto de vista de la inflación y el Banco Central prefiere posponer esa decisión. Si el mercado está descontando 0,25 y no pasa, a los mercados no les gustan las sorpresas, ¿no? Pero yo creo que eso es lo más realista. A partir de ahí, ¿cuál es la siguiente bajada? Pues yo creo que eso está por ver. No sabemos si será en septiembre o tampoco sabemos si no será este año, en función de lo que pueda pasar. Pero fijaros cómo han ido los tipos de interés en los últimos 2 años. La escalada que hemos tenido, esa pendiente, no se había visto en muchísimo tiempo. Y esto ha generado una serie de efectos perversos sobre la economía cuyas consecuencias todavía no han llegado a tener un impacto directo sobre la actividad, ¿no? Pero si nos vamos un poco a extrapolar al futuro, ¿y qué es lo que puede pasar con los tipos de interés? Pues ahí tenéis un poquito cuáles son las reducciones para el año 24 o para el año 25. Y yo me atrevo a decir que estas estimaciones también por parte de la OCDE son optimistas. Pero aparte de ser optimistas, y que probablemente no vayan a ser descensos tan pronunciados, el otro tema que nos llama la atención es que estamos descontando que en Europa van a bajar más los tipos que en Estados Unidos, por esa diferencia en los ritmos de actividad. Y eso también va a tener una consecuencia no querida, que es que el euro va a seguir en una situación más débil frente al resto de las divisas. Entonces, si estamos intentando tener efecto para muchas empresas internacionales sobre los dividendos o sobre la actividad, yo creo que es un factor que hay que tener en cuenta. Vamos hacia un euro más débil. Hablamos de consecuencias. La primera, yo diría la más directa, el crédito. El crédito es una variable que está relacionada con la inversión. Si suben los tipos de interés, baja la inversión. Las empresas piden menos crédito porque ¿para qué van a invertir? Las tasas de retorno que tienen que pedir a los proyectos son mucho más elevadas que cuando teníamos los tipos de interés prácticamente en cero.
Entonces, ahora mismo, si tenemos que decidir una inversión, tenemos que sacar una tasa de retorno lo suficientemente elevada como por lo menos al banco pagarle un 5 o 6% por ese crédito. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el crédito en Estados Unidos y en Europa? Que ha demostrado una caída muy fuerte. Y eso está drenando actividad económica a las empresas, que al final del día son las que crean trabajo, son las que crean empleo, ¿no? Pero fijaros en las cifras, y especialmente en la zona euro, estamos viviendo un periodo, yo diría incluso mucho más complicado que el que tuvimos en la crisis del 2007, ¿no? En la gran depresión financiera. Pero ese es el dato del crédito. Hasta que esto no mejore, y muy probablemente esa reducción marginal por parte del Banco Central Europeo no va a ser suficiente, es muy difícil que la actividad económica vuelva a demostrar cierta fortaleza, ¿no? Y el otro efecto, que también se ha visto de una manera muy directa, es sobre el sector inmobiliario. Normalmente el precio de los inmuebles tiene una relación inversa con la parte de los tipos de interés. Cuando los tipos de interés bajan mucho, pues el precio de los inmuebles sube y viceversa, ¿no? Independientemente de que tengamos un inmueble fantástico o sea un inmueble en la periferia, ¿no? Pero ese frenazo que ha pegado en la actividad inmobiliaria, pues evidentemente también va a tener una consecuencia sobre la actividad económica, porque es un sector que emplea mucha mano de trabajo, ¿no? Vamos a las oportunidades, ¿no? En todo este entorno estamos hablando de menor crecimiento, estamos hablando de menor inflación, pero que va a ser muy difícil que esa inflación se reduzca. Algo van a bajar los tipos de interés, pero tampoco mucho, porque no nos podemos equivocar nuevamente con esa parte. Bueno, ¿dónde están esas oportunidades, no? Y aquí quería buscar en el diccionario de la Real Academia Española cuál es la diferencia entre oportunidad y oportunismo, que muchas veces tendemos a equivocarla, ¿no? Quizá el oportunismo es maximizar una situación en el corto plazo y ya está. Pero encontrar ese momento para generar una oportunidad, yo diría el lema de estas jornadas, ¿no? La innovación o la revolución, pues yo creo que eso es la oportunidad a largo plazo que todos estamos buscando, ¿no? ¿Cómo ver esto? Pues ahí me atreví a poner, digamos, una imagen sobre el juego de la oca, ¿no? Tengo la sensación que de cara al futuro y lo que puede pasar, pues estamos jugando a este juego de mesa, ¿no? Tiramos el dado y, oye, lo ideal es que vayamos a la casilla 63, que eso es el pleno empleo, la baja inflación, sería fantástico llegar los primeros, pero por el camino pues vamos a tener el famoso puente que te lleva a la corriente y te vas para atrás, o tenemos la cárcel, o tenemos la muerte, o tenemos esa serie de cosas que por desgracia pasan todos los días, ¿no? Y a los economistas nos pasan muchísimo, por eso tenemos tanto en mente este pequeño juego, ¿no? Fijaros que los arúspices o los augures, o incluso los economistas en nuestros días, es algo, nos encanta hacer predicciones. Unos cogían los animales, les abrían las vísceras y miraban cómo estaba el hígado, porque en la antigüedad se pensaba que es el origen de la vida, ¿no? De dónde provenía la sangre. Y luego a los economistas pues nos encantan los modelos econométricos. Entonces pensamos que podemos modelizar la realidad y que somos capaces de predecir el futuro, ¿no? Yo os digo, el modelo econométrico más potente que existe es el que tiene el Fondo Monetario, se llama Multimod, tienen más de 500 variables, y también os digo honestamente, jamás ha sido capaz de predecir ninguna crisis. Y aún así, seguimos mostrando esa confianza en lo que nos puede deparar el futuro, ¿no? Pero bueno, yéndose hacia el futuro y hacia esas trampas, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí? Yo diría, la primera cosa son los riesgos geopolíticos. Y los riesgos geopolíticos nos hemos acostumbrado todos a hablar de ellos, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Nos sorprendió a todos la invasión de Rusia cuando lo realizó hace 2 años en Ucrania y generó, yo diría, un cambio, o aceleró más bien, un cambio estructural que se está produciendo en la economía mundial. Fijaros que durante muchas décadas hemos tenido una situación de globalización perfecta y eso ayudó mucho a reducir los precios. Realmente éramos un mundo global. Comprábamos o vendíamos bienes y servicios en cualquier parte del mundo. No había barreras. Y sin embargo, la tendencia actual que estamos viendo, muy pronunciada por la geopolítica, es que vamos a un mundo en bloques. Y esos bloques pueden ser Estados Unidos, puede ser la Unión Europea, puede ser Rusia, China, pero vamos hacia un mundo regional. Y esa es una tendencia que está ahí, que es muy difícil echar hacia atrás, porque se ha generado una gran desconfianza, ¿no? Tenemos otro riesgo ahí, que es la parte de los tipos de interés persistentes. Podemos tener tipos de interés elevados más tiempo del que está previsto.
Si yo me voy ahora a la curva de futuros de los tipos de interés, pues pensamos que los tipos de interés van a estar en el 3%. Y ahora mismo en Europa los tenemos en tasas del 4,5%. ¿Va a bajar 1,5 puntos en los próximos 12 meses? Yo soy muy escéptico a ese tema, ¿no? Y eso va a tener efectos sobre la parte de la actividad, ¿no? ¿Puede haber más shocks adicionales sobre la inflación? Pues seguro. ¿Qué va a pasar en Ucrania? Pues no lo sabemos. Hay gente, cuando hablas con expertos, que te dicen, oye, puede haber una bomba atómica sucia, algo pequeño. Cualquier distorsión aquí o en Oriente Medio va a tener un impacto directo sobre los alimentos, sobre la energía, y esto va a mandar otra onda expansiva a la inflación, y los bancos centrales van a tener una situación muy complicada. Bajo crecimiento, la inflación se me va de las manos, vuelve a subir los tipos de interés, y esa situación, yo creo que para muchos gobiernos, como tenemos hoy en día, de un marcado carácter populista en cualquier parte del mundo, pues vamos a tener un conflicto bastante serio, porque no querrán que la población sufra mucho, pero al mismo tiempo, si el Banco Central es independiente, su prioridad estará clara, ¿no? Hablamos de riesgo climático, ahora lo veremos de una manera mucho más gráfica. Hablamos a veces también de estrés financiero, que esto se ve poco, pero los mercados están viviendo un boom que es muy difícil de poder racionalizar. Ayer teníamos que una compañía prácticamente nueva en el mercado, Nvidia, hoy vale más que lo que puede valer Meta o lo que puede valer, pues no sé, Amazon y Volkswagen juntas. ¿Y cómo ha sido esto? Una compañía que a día de hoy estamos hablando de 3.000 billones de euros en capitalización. Bueno, tenemos el boom de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Yo diría, para los economistas que hemos estudiado historia, no es nada nuevo bajo el sol, pero en algún momento lo que nos viene a decir la experiencia, que todos estos boom terminan en un bust. Y en algún momento se tiene que producir una corrección, y esa corrección va a tener cierto impacto. Vamos a verlo de una manera gráfica, ¿no? ¿Cuáles son los posibles shocks externos y cómo lo podemos cuantificar? Y ahí tenemos dos tablas, una sobre el crecimiento y otra sobre la inflación. ¿Qué hemos descontado ahí? Pues que puede pasar que el petróleo suba un 25%, que las bolsas bajen un 10% y que la prima de riesgo suba 50 puntos básicos. ¿Qué efecto tendría ese sobre el crecimiento mundial o sobre la inflación? Pues un poco lo que podemos observar. En el caso del crecimiento para los países desarrollados, prácticamente un 0,7%, y sobre la inflación, pues fijaros, un 1% sobre la economía mundial, un 0,7% sobre la OCDE. Si cualquiera de estas cosas o las tres pasaran, volvemos a la cuestión anterior. Los bancos centrales tendrán que actuar. Y eso va a venir en un entorno de mayor debilidad comparado con momentos anteriores. Haría un inciso en la parte del COVID. Si recordáis, cuando surgió ese shock, al menos tuvimos cierto margen fiscal para poder tirar de déficit públicos y tener una mayor deuda pública. Hoy el margen que tenemos es mucho más pequeño, ¿no? Me voy a la parte de los desastres naturales. Bueno, yo no sabría muy bien cuantificarlo, no soy un experto en la materia, pero si yo, digamos, como economista veo esa serie, lo que me dice la serie desde los años 60 hasta el año 21 es que los desastres naturales van increciendo. Esto crece año tras año y crece en tema de sequías, incendios, cualquier tipo de medida que podamos tener. Con lo cual, la cobertura de nuestras propiedades debido a estos efectos es un tema que tenemos que tener muy presentes, porque la tendencia a día de hoy es que esto va para arriba, no va para abajo. Y vamos a otro tema que quería tocar así un poquito, y sé que va a haber más en la parte de las jornadas, y hay expertos mucho más cualificados que los economistas en la parte de la tecnología. Pero hablemos un poco del impacto de la inteligencia artificial. Y aquí lo que ha intentado hacer la OCDE es, bueno, vamos a medir esto sobre la efectividad del trabajo. Esto es un boom, ¿cómo hacemos esto? Esto, por decirlo de una manera más coloquial, ¿esto cómo se come? ¿Cómo nos va a afectar? Pues fijaros, de los estudios académicos al respecto, el verdadero impacto lo vamos a tener en la programación. Redacción profesional, consultoría de negocios, redacción normal. Ayer, con el autopilot que tenemos ahora los empleados de Mapfre en los correos, le metes 3 conceptos y te redacta el correo. Luego tú lo corriges, pero te ha ahorrado una parte del trabajo. Hoy es fenomenal. Pero, sin embargo, fijaros, servicio del cliente, que probablemente es una de las partes más importantes, pues a lo mejor la mejora puede estar entre el 10, el 15%.
Y esto, nuevamente, a la parte de los economistas, nos lleva a una anécdota que os quería contar muy rápidamente, que es el Kewarty, la economía del Kewarty. ¿Me podéis preguntar, ¿y qué es la economía del Kewarty? Pues cuando cogéis vuestro ordenador o vuestro iPad y veis el teclado, ese teclado tiene en la primera línea algo que pone Kewarty, que es la línea superior izquierda. Ese teclado se inventó o se estableció en 1890. Remington, ¿os suena la máquina de escribir? Ese teclado podía haber cambiado muchas veces a lo largo de la historia. ¿Pero qué pasó? Que en un momento determinado, cuando salió otro, el de Dvorak, en la Segunda Guerra Mundial, las oficinistas en el ejército americano tenían que escribir para hacer las peticiones de material y escribían tan rápido que las teclas se juntaban y tenían que volver a empezar. Entonces, mantuvieron ese teclado del Kewarty para evitar que las teclas de la máquina de escribir se juntaran. Y esa anécdota hizo que evitáramos otros teclados que a lo mejor ganaban en eficiencia o en velocidad un 20 o un 40%. Bueno, estamos en el siglo XXI, ya no hay máquinas de escribir, pero sin embargo el Kewarty sigue estando en el teclado de nuestros ordenadores. Si esto lo vemos en el tema de la inteligencia artificial, lo que nos viene a decir este efecto, que en economía llamamos el efecto anclaje, el lock-in, es que probablemente muchas de las cosas que estamos viendo en tecnología no van a ser lo que estamos descontando hoy. Van a ser otra cosa debido a efectos del pasado, ¿no? Entonces yo con la inteligencia artificial creo que va a ser muy buena en muchas cosas, pero también transmitiría cierta prudencia sobre cómo se puede implantar eso a la realidad del día a día, ¿no? Y otro tema que no se quiere hablar, pero que está ahí, que es, bueno, y en todo este contexto, ¿qué es lo que nos toca? La parte desagradable es el ajuste fiscal. Y esto es algo que probablemente cuando este domingo vayamos a las elecciones y votemos al Parlamento Europeo, lo que salga del Parlamento Europeo lo que nos va a pedir es un ajuste fiscal. La Comisión Europea dice, oye, los países han gastado mucho, tenemos déficits todavía muy altos, la hipoteca que tienen los países es muy elevada y cuidado, que los últimos 10 o 12 años nos hemos financiado gratis. La hipoteca no había que pagarla. Pero a día de hoy, con esos tipos que estamos viendo en mercado, al 3, al 4%, esa pendiente que tiene que coger la curva, que todavía no ha cogido, que probablemente en julio, cuando el Banco Central Europeo deje de comprar bonos, vamos a ver el efecto que va a tener sobre el riesgo y el valor de los bonos, va a ser más cara financiar esa hipoteca. Y eso va a significar que o reducimos gasto público, que ningún gobierno quiere hablar, porque no es social, o subimos los impuestos, que en un entorno de bajo crecimiento y elevada inflación, pues probablemente no es la mejor combinación. No es lo que va a recomendar ningún economista, ¿no? Y de hecho yo creo que en el caso concreto de España tenemos el privilegio de ser el único país de la OCDE que subió los impuestos durante el COVID, cuando la lógica económica probablemente era bajarlo, ¿no? Pero bueno, me voy a un gráfico de productividad, yo digo, porque ahí lo más importante que hay en economía es la productividad. Y probablemente es un concepto que no trabajamos en el día a día, ¿no? A corto plazo a lo mejor no significa mucho, pero a largo plazo la productividad lo significa todo. Si queréis ver cómo han crecido los ingresos reales de un trabajador en cualquier país del mundo durante los últimos 100 años, graficáis la productividad del país y la correlación es 1. No es 0,5 menos 0,3, no, es 1. Tanto crece la productividad, tanto crecen los ingresos y el bienestar de un país. Y ayer, en otras conferencias sobre el sector financiero, recuerdo que el presidente de una compañía resumía muy bien cuál es la situación del mundo, ¿no? Que es la que quiero transmitiros. De esos 3 bloques que hablaba al principio, Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. Mientras sigamos por ese camino, la productividad, y no está ahí gráfica la de España, pero va a ser muy parecida a la de Italia o por debajo. Vamos con una pendiente equivocada, ¿no? Y esto yo creo que es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Resumiendo, ¿qué es lo que nos queda de esta presentación? Y siento a lo mejor no ser tan optimista y poner un marco a la jornada brillante, decir, ¿qué futuro tan brillante nos espera? Pero es un poco la realidad que se puede observar, ¿no? Vemos que va a haber un menor crecimiento, un mayor control de la inflación y también vemos que probablemente esto será el escenario normal si no se produce ningún shock externo. Cuando en economía hacemos estos modelos y luego pasa otra cosa, pues en econometría nos enseñan una cosa que se llama, esto es un fallo estructural.
que viene a decir, oye, el modelo no funciona, nos hemos equivocado y no hemos tenido en cuenta algo que deberíamos tener en cuenta. Pero siempre vamos aprendiendo a medida que las crisis pasan, ¿no? Yo digo, Estados Unidos lo hará mejor que en Europa y sorprenderá, yo creo que de manera positiva, Latinoamérica, ¿no? Con tipos altos y monedas fuertes, ¿no? Riesgos geopolíticos va a haber muchos y como suele pasar en el parchís, hay veces que sacamos 3 veces el 6 y volvemos a la casilla de inicio, ¿no? Entonces, cualquier cosa puede pasar. El estrecho de Hormuz ha sido un aviso para navegantes, tenemos el conflicto de Taiwán latente, en algún momento entendemos que China querrá hacer un movimiento y es independiente que al final sea un movimiento grave, suave, pero cualquier cosa que en un entorno de bajo crecimiento, de inflación elevada y mercados probablemente sobrevalorados, esto puede generar nerviosismo. Y el nerviosismo es lo contrario de lo que nos gustaría, ¿no? Y en este caso, pues bueno, lo que decimos, los mercados están ahí, hay que tener cuidado con ellos. Todo es demasiado bonito, las bolsas siguen subiendo, estamos muy cerca de máximos históricos y tenemos una asignatura pendiente que es la reducción de la deuda pública y del déficit, ¿no? Entonces, en todo este contexto, ¿de qué va a depender el éxito? Pues un poco del objetivo de la jornada, ¿no? De lo que sea la innovación y de lo que sea la revolución, ¿no? En economía hay 2 palabras que son muy importantes. Yo creo que una es la productividad. La otra, que es la errónea, es la competitividad. Los países no competimos como las empresas. Los países lo que tienen que hacer es mejorar en el día a día para mejorar su población, ¿no? Pero bueno, este es un poco el resumen. Os agradezco mucho el tiempo y la atención y que tengáis unas felices jornadas.